Bueno, muy buenas noches. Creo que el tema está cada vez más caliente. Nos despierta mucho nuestros intereses de poder conocer al fondo qué cosas son los pueblos indígenas. Entonces yo he preparado mi propio rollo que voy a compartir con ustedes. Espero que no se duerman. En primer lugar, previo, gracias, quiero agradecer a la hermana Ruth Buendía, la presidenta de la CARE. Yo conozco bastante a los pueblos Axánicas, Namatziguenga, Yanesha, lo cual tengo fuerte aprecio y mucha consideración sobre el valor de este pueblo, y realmente he aprendido muchos de ellos, porque al mismo tiempo soy docente universitario y la verdad he aprendido muchas cosas y te agradezco. Y también a la presencia que nos acompaña la doctora Beatriz Merino y del hermano, mi paisano Joel Velázquez, y el personal que nos acompaña también. Y bueno, sin más rollo, a ver, ¿cómo entendemos por pueblos indígenas? Son grupos culturales asentados a lo largo de la historia en la Amazonía, pero los pueblos indígenas están asentados, por ejemplo, en Amazonas, Loreto, San Martín, Cajamarca, Junín, Ucayali, Cusco, Ayacucho, Cerro de Pasco. Y los pueblos indígenas son preexistentes al Estado peruano. Y solamente son pueblos, sino que cuentan con territorios ancestrales propios como legado de sus antepasados, donde esos territorios agrupan sus recursos naturales, bosques, ríos, peces, animales, frutos, etc. ¿Qué más? También cuentan con su propio sistema organizativo, de índole político, económico, social, religioso, etc. También cuenta con su propio sistema administrativo en la materia educativa, en la materia de justicia, en la materia económica y otros puntos. También cuentan con su propio modelo de desarrollo, lo que ellos llaman el desarrollo con identidad. Justamente eso vamos a matizar un poco con todo lo que me han antecedido la exposición. También cuentan con sus propias demandas de desarrollo, convertidas esas demandas como agendas políticas indígenas, que en Axánica se conoce como Cametza Aceike, en Ahuajún se conoce como Tajimat Pujut, en Huampí se conoce como Tarimat Pujut, en castellano se entiende como el buen vivir, ¿no? También cuentan con sus propios conocimientos en la materia, lo que nosotros, no soy antropólogo, pero también copio de los antropólogos, lo que llaman la etnociencia, la etnotecnología. Cuentan con su propio etnobotánica, etnozoología, etnobiología, etc. No se puede decir, o sea, todo esto, si decimos que si yo conozco a los pueblos axánicas, porque visten su kushma, por eso son axánicas. No, es un pueblo que tiene todos estos elementos. ¿Y qué más? Como hermano Schwartz decía, los pueblos amazónicos tienen su propia historia. A veces decimos, cuando estudiamos la historia del Perú, muchas veces podemos decir una historia peruana sin historia. ¿Por qué razón? Porque no se incorporaron las historias amazónicas como parte de la realidad peruana. Entonces esa es una forma, parte de la exclusión y discriminación, porque provienen de índole indígena, ¿no? Bueno, aparte de eso, no son pueblos del pasado, son pueblos del presente, son pueblos también del futuro. Al final, en conclusión, ¿de qué cosa es el pueblo indígena? Todo lo que hace y logra los pueblos indígenas también forma parte del desarrollo del país. Y eso hay que entenderlo así. ¿Cuáles son sus aspiraciones o sus proyectos? Ellos quisieran contar con un territorio propio, con seguridad jurídica, sin contaminación y con un ambiente sano y equilibrado, con recursos humanos indígenas preparados, impulsando a sus organizaciones, con organizaciones indígenas fortalecidas y sólidas en sus trabajos emprendidos,
con las organizaciones indígenas creíbles y transparentes en sus gestiones, líderes bien empoderados para la conducción de sus organizaciones, indígenas asumiendo diferentes cargos políticos locales, regionales y nacionales. Este es un gran reto, hermanos. Mujeres indígenas liderando a sus organizaciones y ocupando cargos en los diferentes espacios políticos. En esa parte, creo que la labor que cumple la hermana Ruth Buendía merece un fuerte aplauso. Así que les pido un fuerte aplauso por este reconocimiento. Solo así, hermanos, podremos hablar de los ciudadanos indígenas con oportunidades. Pasando por otro lado, el desarrollo indígena, ¿qué implica? Esto implica, el desarrollo de los pueblos indígenas implica pleno ejercicio de sus derechos de la ciudadanía y sus libertades, pleno ejercicio de la democracia intercultural, sus agendas políticas convertidas en políticas públicas, goce de oportunidades, pleno ejercicio de los derechos políticos en diferentes niveles de gobierno y con autoridades políticas indígenas ocupando niveles de gobierno, no solamente contar con un congresista ahí dando pena como mi paisano Eduardo Nayar, un hito y no hace nada. ¿Por qué? ¿Qué puede hacer frente a los 129 tiburones que están sentados en el Congreso? Entonces necesitamos que en el futuro haya más congresistas indígenas, a ver si podemos escuchar sus voces desde allá. Por otro lado, conociendo cuáles son sus posibilidades, los pueblos indígenas cuentan con sus propios recursos humanos. Hoy en día, los pueblos indígenas cuentan, siquiera par de gatos, o sea, par de abogados, médicos, sociólogos, antropólogos, ingenieros, economistas, enfermeras, educadores, administradores, contadores, aunque sea contando piedras están, pero ya tienen algo, lo que antes no tenían. Ahora, también tienen sus propias autoridades políticas indígenas. Bueno, como ya los mencioné, ahí tienen un congresista, también hay alcaldes indígenas, hay alcaldes regidores, hay consejeros regionales. Hoy en día también vemos que hay jóvenes indígenas desde mucho año, no saben por qué sirven a la patria, pero le gustan servir a mis paisanos para defender la soberanía nacional. Muchos jóvenes son militares y ahora también están como policías también. ¿Qué más? Cuentan con cuadros dirigenciales que conducen la política de desarrollo de sus pueblos. No importa si las organizaciones tienen debilidades o no, pero lo importante es que con esos recursos cuentan. Por otro lado, hay jóvenes indígenas universitarios en diferentes universidades del país. Indígenas residentes también en la ciudad de Lima como actores de incidencia sobre temas indígenas en instituciones estatales y privadas. Se ha hecho un estudio porque antes los limeños pensábamos que Lima era solamente la concentración de los hermanos andinos, pero mayor parte de los amigos extranjeros. Pero se ha hecho un estudio de que hoy en día, hace más de 10 años, la presencia de los pueblos indígenas en la ciudad de Lima están ubicados en 8 distritos limeños. Entonces, se ha presentado ese trabajo muy importante. Lo que se está pensando es que incidir esto en la alcaldía metropolitana para que se inicie la iniciativa de ordenanza regional sobre cómo se pueden incorporar a los pueblos indígenas en diferentes temas. Esa es la idea. Todo es bonito, pero ahora sí nos chocamos con la pared, lo que conocemos como las brechas históricas. ¿Cuáles hayan sido las brechas históricas
que han sufrido los pueblos indígenas. Uno, la exclusión social y desigualdad. Segundo, las brechas culturales. Tercero, las brechas laborales por etnicidad y género. Las brechas, otras de las brechas son las brechas al acceso a los servicios públicos. Ustedes vean, analicen en sus comunidades cómo están los servicios de salud, educación, vivienda, o si se puede hablar la electrificación. Y otro de los puntos también, las brechas es en cuanto en el ejercicio del derecho político. Y también las brechas en la información y comunicación. Hermanos, los pueblos indígenas somos carentes de información, y también todo lo que sucede al interior de los pueblos indígenas, todas cosas buenas que hacen los pueblos indígenas, eso no se publica. Eso no llega al oído de los que toman poderes. Cuando nosotros en el Perú vemos el programa televisivo, solamente estamos cansados de ver mujeres con minifaldas, ya por poco ya sacan todas sus ropas. Eso es. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo? Estamos cogiendo toda una información de información chatarra, que se puede decir. Entonces eso nos empobrece. Y eso no nos hace bueno para construir un mejor país peruano. Ahora, ¿cuáles son sus avances? A pesar de que los pueblos indígenas han resistido, han encontrado fuertes muros, pero nunca hemos estado manos cruzados. Uno de sus avances, desde el momento en que se organizaron, es la gran cantidad de titulación de tierras comunales, ampliación de sus territorios indígenas, formación de maestros bilingües, formación de personal en salud intercultural. Los indígenas hoy en día se han convertido como actores principales en el debate político. Ese es rescatable. Construcción de sus propias agendas políticas o plan de vida, mujeres indígenas con sus propias organizaciones. Ahora, ¿cuáles son los retos de los pueblos indígenas? Siempre estamos trabajando, defender los derechos territoriales ancestrales, ser consultados, articular mejor con el Estado para el logro de las demandas, generar más espacios de diálogo con el Estado y con otros actores, participación política en diferentes espacios políticos, dar mayor espacio a las mujeres indígenas en el espacio político. Ahora, vienen los compromisos. Cuando alguien hace, el papá, cuando hace rico el hijo, después asume la responsabilidad, ese padre llora. Entonces el Estado, todo bonito hemos hablado, pero para que eso se cristalice, pues asumamos la responsabilidad. Entonces ahí viene el lloriqueo, ¿no? Entonces, pongo como una manera de reflexión. Los compromisos, ¿es una tarea conjunta o solo del Estado? Pienso que en primer lugar tiene que haber una mejor articulación entre el Estado y pueblos indígenas para el logro de todo tipo de acciones que emprendan los pueblos indígenas. El Estado debe acercarse más a los pueblos indígenas para generar confianza y desterrar la desconfianza histórica. La política de inclusión social necesita ser implementado de manera urgente. De lo contrario, terminará en un simple discurso político. La política de desarrollo del país debe ser hecha a partir del modelo de desarrollo que tienen las diversidades culturales. El Estado debe establecer una política que garantice la representación directa de los indígenas en los diferentes espacios políticos, llámese Congreso, llámese alcaldía, llámese gobierno regional, regiduría, etc. El tema de la interculturalidad
no solo debe ser materia de aprendizaje, sino tiene que ser practicada e institucionalizada. Finalmente, el derecho de consulta de los pueblos indígenas tiene que ser respetada conforme al mandato del Convenio 169 de la OIT. De lo contrario, el Estado se convertirá en un ente violador de los derechos de los pueblos indígenas. Bueno, eso es un poquito rollo que quería compartir con ustedes. Sé que hay muchas cosas que se puede convertir, pero estos son los puntos que he podido rescatar y compartir con ustedes. Bueno, en Abajún se dice Sircuashat, en Ashaninka Pasonki, en castellano. Muchas gracias.